Acá, bueno, no tengo a nadie de bioquímica, pero el ejemplo que aparece en el Power es de bioquímica, así que vamos a usarlo igual. Vamos a volver al Power de los profes. Todo esto que estoy saltando es lo que ya vimos, hay muchos ejemplos incluso. Eh, después vamos a tener que ver este. Acá. Todo eso que salté, hay muchos ejemplos o cosas que los mismos profesores no explican del todo bien. Entonces, fíjense en que en muy pocas imágenes resumí todo eso. Si ustedes quieren leer el Power, genial, es legal hacerlo. Yo lo recomiendo que lo hagan, pero justamente este Power está como que un poquito desordenado en eso. Hay muchos ejemplos y un par de cosas que por ahí les pueden perder. Yo les dije, bueno, yo puedo tener tres tipos de disoluciones. Yo tengo una disolución patrón o una disolución madre, la que yo necesito analizar, y voy a tener una incógnita. Mi incógnita puede ser una disolución isotónica, una disolución hipotónica o una disolución hipertónica. Ajá, ¿qué significa eso? Yo tengo mi disolución madre que voy a tener un valor de pi. Si yo la que tengo incógnito, ese pi vale lo mismo, significa que voy a tener una disolución isotónica. En cambio, si tengo una donde el pi es menor que mi disolución madre, voy a tener una hipotónica. Pero si el pi de mi incógnito es mayor, voy a tener una hipertónica. Ajá, Pablo, pero vos me dijiste algo de bioquímica y que no hay nadie acá. Y porque esto se usa un poquito más en lo que es los glóbulos rojos en la sangre. Estos son imágenes de glóbulos rojos. Cuando yo estoy inyectando intravenosamente una solución salina a la sangre, yo tengo que hacerlo en la manera isotónica, que tenga la misma presión osmótica. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos van a quedar así, iguales como están. En cambio, si estoy agregando una presión menor, estoy agregando un suero salino hipotónico, fíjense en que los glóbulos rojos están hinchando, se están expandiendo. Y eso le hace mal a la persona. Pero si estoy agregando una que tiene mayor pi, una solución salina, y los glóbulos rojos, fíjense que están achicharrados. Justamente en esto se usa la presión osmótica. Habitualmente van a darse cuenta que los profes en los parciales o en los exámenes van a usar mucho lo que es los glóbulos rojos, porque es la manera más visible que tenemos nosotros de ver. Eh, Todos los parciales que he visto han usado glóbulos rojos porque es donde mejor nosotros podemos verlo, tanto en química general, porque nosotros en bioquímica tenemos química general, como en química general e inorgánica, como ustedes. Se usa este ejemplo de los glóbulos rojos. Ahora, yo les dije que teníamos que ver esto. Acá nosotros estamos viendo la consecuencia de bajar la presión de vapor. Nosotros al disminuir la presión de vapor, estamos generando el aumento bulloscópico, que es esto, este desfase que hay acá, y estamos generando nuestro descenso crioscópico o descenso del punto de congelación, que es lo que está acá. Nosotros en línea continua tenemos nuestro diagrama de fases, vamos a suponer que es del agua, y además abajo dice agua, en estado puro. Y en línea de trazo corto tenemos las del impuro. Acá, con este desfasaje que vemos, estamos viendo la disminución de la presión de vapor, porque acá, fíjense como que bajó un poco. Y estamos viendo las otras dos contrapartes. Descenso crioscópico, aumento de bulloscópico.
Esta se la quería mostrar para que entiendan bien este dibujito, porque por ahí es un poquito difícil entenderlo de entrada. A la vez, las constantes ebullioscópicas y crioscópicas, como la palabra dice constantes, están tabuladas. Esto se lo van a dar en los enunciados. Bien, volvemos al Power. Uh, acá está. Ahí se ve. Y para poder terminar con propiedades coligativas, hay que ver eso, lo que se llama coeficiente de Van Hoff, o la I. Nosotros, re lindo, todo hermoso, estuvimos viendo fórmulas, pero ¿para qué es eso? Para soluciones no electrolíticas. ¿Qué significa? Cuando están en mi solución, van a estar todas molecularmente. En cambio, las soluciones electrolíticas hay que aplicar esto, nuestro I, que I va a ser el número de partículas después de la disociación, que disociación es cuando se rompe esa molécula generando iones, dividido el número de unidades de moléculas o fórmula inicialmente disuelta. O sea, lo que antes ponemos y lo que obtenemos. Eso es lo que me dice. ¿Qué dice? Que I va a ser mayor a 1 para los electrolitos. Ajá, sí, ¿qué significa? Bueno, tengo cloruro de sodio. Le meto agua, perdón, meto cloruro de sodio al agua, y ese cloruro de sodio molecular, lo tengo así todo juntito, se rompe, generando iones sodio y iones cloruro. Números de partículas después de la disociación son 2. Y los números de unidades de fórmula inicialmente, yo tenía una sola molécula de cloruro de sodio. Entonces 1. Y 2 dividido 1 es 2. Por eso ahí dice que el I es igual a 2. En cambio, en el dicloruro de calcio, el I es 3. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que cuando se rompe, voy a tener dos moléculas, perdón, dos iones cloruros y un ion calcio. Y dos iones más un ion es 3. Tengo 3 iones al final de mi disociación. E inicialmente tengo una sola molécula. Entonces 3 dividido 1 es 3. Y el I que sea igual a 1 va a ser para los no electrolitos porque es una molécula después de la disociación dividido una que es la que entró. Entonces 1 dividido 1 es 1. ¿Cómo voy a saber cuándo voy a estar trabajando con el coeficiente de Van Hoff? Si a ustedes le están dando una solución iónica, un disolvente iónico, cloruro de sodio, eh, dicloruro de calcio, algo que ustedes se den cuenta que estoy trabajando con un metal y un no metal, estoy trabajando con el coeficiente de Van Hoff. Si no, es una solución no electrolítica. Ajá, sí, ¿para qué me estás mostrando el coeficiente de Van Hoff? Y bueno, ¿por qué? Porque ese coeficiente en todas las propiedades coligativas, vamos a verlo en esta nomás, al final de todo se multiplica por I. ¿Y por qué por I? Porque justamente estamos indicando cuántas moléculas al final tenemos. Nosotros al no indicar nada estamos diciendo que en disolución vamos a tener una sola molécula. En cambio, cuando decimos por I, estamos diciendo que al final vamos a tener diferentes moléculas puestas en juego. No solamente una, pueden ser 2, 3, 4, 5. Al decir por I, estamos generando que esa propiedad coligativa sea para toda la solución. ¿Se entendió?
lo de la I. Vamos a buscar el power y lo explico mediante el power. Ahí comparto que ya lo encontré. Bien, eso de la I que dije medio raro, acá lo estamos viendo. Las soluciones electrolíticas, fíjense que dice I por algo. Que ese algo son las diferentes propiedades coligativas. Yo, cuando les mostré las fórmulas, se lo estaba mostrando así, como estoy redondeando acá. A ver si puedo usar el lápiz. Ah, tengo acá el punterito. Se la estuve mostrando así, sin ninguna I, solamente con letras. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando con electrolitos, con soluciones que estoy trabajando con enlaces covalentes, sería. En cambio, las soluciones electrolíticas son soluciones, como les dije, que van a estar presentes metales y no metales en un enlace iónico que cuando están en disolución acuosa se van a dividir. Esto es siempre. Cuando yo tengo un compuesto iónico, que significa que hay un enlace iónico de por medio, cuando estén en solución acuosa se va a romper generando aniones y cationes. Entonces esos aniones y cationes son los que me generan la solución electrolítica. ¿Y cuántos iones voy a tener al final? Dividido. Las moléculas que estoy agregando, que habitualmente las moléculas que agrego es una. Al no ser que sea una mezcla de electrolitos, va a ser uno. Va a ser mi coeficiente I. Por ejemplo, la sal, como les dije, que es cloruro de sodio, nacloro, cuando yo lo meto en agua, se me va a separar en cloruros y en sodios. Y ese I va a ser 2. ¿Por qué? Porque estoy teniendo dos iones finales y un ion, y una molécula que arrancó todo. Lo que arranca va a estar como denominador y lo que termina como numerador. Si termina con dos iones y arranco con una molécula, 2 dividido 1 es 2. Y ese 2 va a entrar acá, en este I. Entonces, yo cuando lo multiplique por 2 o por el coeficiente I, estoy diciendo, bueno, yo en realidad no es que estoy trabajando con una solución no electrolítica. Pero la solución no electrolítica en solución acuosa es una sola molécula. En cambio, las no electrolíticas en solución acuosa son muchas moléculas. Entonces, al poner poli, estoy diciendo, bueno, yo tengo muchas moléculas. Si yo no pongo el link y estoy trabajando con una, con una electrolítica, me estoy olvidando de que hay más iones todavía. Porque esos iones están aplicando alguna que otra propiedad dentro de esa solución. ¿Se entendió así? Perfecto. Bien. Vamos con este que ya casi terminamos. Ah, esperen que se me pausó. Y ahora volvió para atrás. Bueno, entiendan que mi computadora anda medio rara. Disculpen. Cuando tengo que estar en los grupos de estudio, le gusta andar mal. Y cuando estoy haciendo otras cosas, le gusta andar bien. Bien. Con el coeficiente de Van Hoff terminamos todo ese globo pesadísimo que es de las propiedades coligativas. Ahora estamos viendo la última parte de esta teoría que se llama coloides. Coloides es todo teórico, no hay nada práctico.
No hay ninguna fórmula, es todo teoría, 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 teoría y teoría. ¿Y qué es lo más importante de esa teoría? Porque aparecen como 3, 4 diapositivas, y además hay un montón de imágenes. Es la definición de coloides y las características principales. ¿Qué es un coloide? Es una dispersión de partículas de una sustancia en un medio dispersor, que va a estar formado por otra sustancia. Ajá, ¿qué significa? Bueno, eh, va a ser partículas pequeñas que van a estar en el seno de algún disolvente. Por ejemplo, tengo agua, le meto una cucharada de harina y como que en el medio se va generando eh, esa turbidez que en realidad es como que es una, que no es como, es una solución coloidal porque quedan partículas pequeñitas en ese seno del líquido. ¿Cuáles son las características principales? Es un sistema que está compuesto por una fase dispersa y un medio de dispersión. De cabeza, ¿cuál es la fase dispersa y cuál es el medio de dispersión? El medio de dispersión va a ser el seno de la disolución. Puede ser líquido, puede ser gaseoso. Sólido nunca he visto, pero digamos que sólido también por las dudas. Y la fase dispersa va a ser esa partícula pequeñita que va a estar dando vueltas por ahí. El tamaño de la partícula, recién estoy viendo que al lado de la R hay un número de fondo, pero se puede leer igual. El tamaño de la partícula de la fase dispersa es, justamente acá es donde están cortados, 1 por 10 a la 4 picómetros a 1 por 10 a la 6 picómetros. Esto que está mal acá tipeado, yo después lo acomodo y hago que se vean bien esos dos exponentes. Parece que se me han subido. Entonces ya sabemos dos características principales. Que va a estar el sistema, va a tener una parte dispersa y una parte dispersora, y el tamaño de partícula, que tiene que ser una partícula muy pero muy pequeña, del orden del picómetro. Y una característica óptica que se llama el efecto Tyndall. ¿Qué es el efecto Tyndall? Que es nuestra última diapositiva ya. Dice que cuando hacemos pasar un rayo de luz a través de una dispersión coloidal, el mismo se va a ver de forma clara y nítida al atravesar el coloide. ¿Qué significa? Yo voy a tener acá mi vaso de eh, agua con harina. Tengo acá un puntero láser. Disparo. Si yo veo que no veo nada entre pared y pared del vaso, no hay un haz de luz, significa que no hay un efecto Tyndall, porque no estoy viendo el haz de luz. En cambio, si yo puedo ver el haz de luz que está atravesando el vasito, tengo la propiedad óptica del efecto Tyndall y puedo asegurar, segurísimo, que tengo una solución coloidal. Este efecto se debe a que las partículas coloidales son suficientemente grandes como para dispersar la luz. En cambio, si son muy pequeñas y no pueden dispersar la luz la va a atravesar y listo. Y no se va a ver la luz, no se va a dispersar, no se va a reflejar ese haz de luz. ¿Y cuál es la clasificación de coloides? Se clasifican en dos maneras. Según el estado de agregación que se presenta en la fase dispersa y el medio dispersante, y por la afinidad del medio dispersante. A la vez se subdividen en más cosas, pero los profes no lo preguntan, además es muy envolante cómo se subdividen a la vez, y no es un tema muy central que se lo sepan de memoria. Eso yo lo saqué del Power, pero en el Power de los profes están, así que si lo leen de ahí y tienen alguna duda, pueden consultar. Acá termina la teoría, acá ya los dejo de torturar. ¿Hay alguna duda? Volvemos a pantalla normal. ¿Se entendió todo? ¿Los tengo todavía conmigo? Bien, me alegro que hayan entendido. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguno pudo ir viendo algún ejercicio de disoluciones o están un poco medio atrasados con termoquímica todavía?
tranquilos es normal estar atrasados. Por ahí van a sentir que no llegan, no llegan, no llegan, tranquilos que van a llegar tranquilos. Bien, ¿hay alguna pregunta de termoquímica entonces? Yo vi que antes que yo arranque mandaron una pregunta, así que voy a darle paso a Lauri a que la conteste. Y si tienen alguna otra duda, aprovechen que estamos acá para ayudar. Dale, acá estoy. Si me quieren decir cuál es la duda. El Ejercicio 7. ejercicio 7. Ok. Ahí lo pueden ver. Sí, sí, ahí se va. Ok. Bueno, el 7 dice que para una reacción de hidrogenación del eteno, perdón, que es este compuesto, hidrogenación significa que le agregamos hidrógeno. Entonces, el compuesto más hidrógeno nos va a dar este otro compuesto. Ese otro compuesto es el etano. Entonces, nos dicen el cambio de entalpía a 298 Kelvin. Dice estándar porque estamos trabajando a 1 mol y la temperatura también es la estándar, 298 Kelvin. Entonces, tomamos la entalpía, nos dan los datos. Tomamos la entalpía de formación del etano, que es este, que es carbono 2, hidrógeno 6, que es este valor, menos 84,7, y le restamos la suma de las entalpías de formación de los reactivos. Acá el hidrógeno no tiene, porque como está en su estado elemental, es 0. Bueno, ahí calculamos y nos da este valor. En la B nos pregunta a la misma temperatura, pero la energía de Gibbs. Es lo mismo. Hay que tomar el valor que nos dan acá de la entalpía de la energía de Gibbs para el etano, que es menos 32,9, y se lo restamos a la energía de Gibbs del eteno, que es 68,1. Bueno, y nos da este valor de menos 100,1. Bueno, hasta ahí van entendiendo. Si ustedes quieren, me dicen, o me decís a Pablo, porque no puedo poner el chat. Dale, dale. No, todavía no puse nada. Bueno, y en el inciso C, a la misma temperatura, el cambio de entropía. Bueno, la entropía es el delta S. Y con la energía libre, nosotros tenemos esta relación, ¿no es cierto? Como nosotros tenemos el dato de la variación eh, estándar y de la variación de la energía libre, podemos despejar la entropía. Bueno, despejando este valor, nos da esto. Creo que ustedes tienen un valor, otro valor, digamos, en la resolución de los problemas, pero bueno, es porque es redondeo. Si acá nosotros redondeamos el 8 a 1 y lo pasamos, nos va a quedar lo mismo. Bien. Después, en la D, nos dice a qué temperatura la reacción va a ser espontánea.
Nosotros sabemos que para que una reacción sea espontánea, la energía libre debe ser menor a cero. Entonces planteamos eso, que la energía libre sea menor a cero. Y sabemos que la energía libre es esta relación que tenemos acá de la variación de la entropía menos la temperatura por la entalpía, menos la temperatura por la variación de entropía. Bueno, Victoria pregunta, sí. ¿cómo sabes que tenés que restarlo? Porque cuando te pregunta entalpía de reacción en la teoría, hay otra fórmula y no sé cómo se razona. ¿Cómo hay que restar que esta parte? Victoria, si puedes ser un poquito más específica. Bueno, y justo leyendo eso no sabía en qué parte te estabas explicando vos, Lau. En la entalpía. Acá en el primero, digamos. Te pregunta entalpía de reacción. Sí, la entalpía de reacción, ¿por qué es negativa? ¿Y por qué hay que restarla? Porque Es negativo el valor porque es el que te dan en datos, si es eso lo que estás preguntando. Y hay que restar porque, digamos, así es cómo se calcula, siempre es así. Sumás los productos y le restás los reactivos. No sé si se entiende eso. bien, ya vamos a saber por qué nos dan la temperatura, quédense tranquilos. Bueno, entonces seguimos. La temperatura va a jugar acá. Entonces, estamos en que para que sea espontánea, la energía libre tiene que ser menor a cero. Planteamos esto, como nosotros ya sabemos, porque lo calculamos arriba, que la variación de la entalpía es menos 13.137.000 joules, menos la temperatura, que es la que ahora tenemos que averiguar, por el delta de S, que bueno, a mí particularmente me había dado menos 120. Acá falta el menos. Entonces nos da este valor. El cálculo, digamos, está bien, pero ahí falta el menos, me lo comí en la hoja. ¿Ese valor qué significa? Que cuando nosotros llegamos a esa temperatura, el sistema va a estar en equilibrio. Cuando nosotros nos vamos más arriba de esa temperatura, significa que la reacción no se va a producir espontáneamente, es decir, que vamos a tener que hacerle algo para que produzca. Y cuando estamos por debajo de esa temperatura, significa que ocurre sola, o sea, no necesita ninguna ayuda, por eso es espontáneo. Bueno, ahí termina el ejercicio. Ahora, a nosotros nos dan esa temperatura porque nosotros sabemos eh, que como estamos trabajando todos con valores estándares, la temperatura también tiene que estar en ese valor. No sé si quedó claro o quieren que explique otra cosa. Ah, vi que ahí me mandó bien cómo es su pregunta. ¿Por qué quedan restando la variación de entalpía? Porque en realidad lo que está pasando, vos tenés que una parte matemática. Fíjate que sí, en realidad es la sumatoria de las
de los coeficientes estequiométricos por la entalpía de los productos, perdón, la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de mis productos por el delta H de mis productos menos la sumatoria de mis coeficientes estequiométricos de los reactivos por el delta H de los reactivos. En la diapos de los profes, por ahí eso está un poquito muy perdido y genera que en vez de hacer una resta, hagan una suma. Y hay veces que ustedes van a ver que están sumando. ¿Por qué? Porque le va a quedar menos y toda la parte de los reactivos le va a quedar una sumatoria negativa. Y menos con menos se hace más. Por ahí van a ver que varios ejercicios en vez de restar lo que están haciendo es sumar. Justamente por eso, porque menos menos te hace más. Y los coeficientes estequiométricos los vamos a encontrar de acuerdo a cómo nosotros ajustamos la reacción. Fíjense que esta reacción está ajustada uno a uno, pues un mol, un mol, un mol. Entonces de ahí yo saco mi coeficiente estequiométrico, de cómo yo estoy ajustando mi reacción. No sé si ahí se entendió bien la pregunta. Genial. Me estaban dando todos los datos por WhatsApp, por eso es que no se ve en el chat de Zoom. Ah, está, bien. Ahí estamos, ya está bien la respuesta. Seguimos. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien, esta clase la grabé, así que la van a encontrar en YouTube posiblemente el fin de semana. Así que bueno, le vamos a estar avisando cuando ya le estén colgando a los chicos. Y bueno, si no hay más dudas, podemos cortar acá. Fue un placer estar con ustedes. Esperemos volver a vernos. Y si no, bueno, cuando lo hagamos a la presencialidad, le estaré cruzando por los pasillos de la facu. Si no hay más dudas, nos vemos. Y no, de nada, chicos. Estoy para ayudarlos. Nos vemos, Lo mismo, chicos. Lauri. Adiós.